a Tercer Milenio, periodismo hacia el futuro. En esta emisión presentaremos una de las más grandes amenazas para nuestro mundo, el ser humano. La explosión demográfica, es decir, el crecimiento que hemos registrado en los últimos 50 años, pone en riesgo a nuestro mundo, no solo por la cantidad, sino especialmente por la velocidad del crecimiento. Hace 16 años en Televisa fue presentada una serie de reportajes llamada Génesis o Apocalipsis, que fue premiada en el Capitolio de Washington, D.C. En ella se hacía advertencia de lo que sucedería si no atenuábamos el crecimiento humano. ¿Qué sucedió con esas advertencias? También presentaremos una entrevista en la Casa del Tercer Milenio con Jorge Rubí, quien nos hablará sobre las posibilidades de que caiga un meteorito a la Tierra. ¿Sabía usted que científicamente han sido descubiertas más dimensiones, que hay muchas más de las que se pensaba? Además, le presentaremos las últimas técnicas de estimulación temprana infantil, lo que podemos hacer para que nuestros hijos sean más inteligentes. Todo esto y más en Tercer Milenio. ¿Vivimos la génesis de una nueva conciencia o el principio del apocalipsis que destruirá a la humanidad? El problema con la explosión demográfica no es tanto el crecer, sino hacerlo en tan poco tiempo. En 1981, el programa 60 Minutos presentó una serie de advertencias hechas por expertos sobre lo que sucedería si no se reducía la velocidad del crecimiento poblacional. Hoy es tiempo de analizar las consecuencias. La casa está llena y podría reventar. Somos casi 6,000 millones de seres humanos en este planeta. ¿Qué va a suceder cuando seamos el doble? ¿Alcanzará la comida? ¿Provocaremos un caos ecológico en el planeta? ¿Acaso estamos condenados a quedar enganchados en la trampa demográfica? Se estima que en promedio cada segundo nacen 4 nuevos seres humanos en el mundo. Esto significa un ritmo de crecimiento en cifras absolutas de 255,000 nuevos habitantes cada día. Al año representa 93 millones de personas. Es como si cada 365 días naciera un país como México en términos de población. Hace 16 años, en el programa 60 Minutos, advertimos sobre los riesgos de la explosión demográfica. En aquella ocasión, entrevistamos a Lester Brown, del World Watch Institute, y esto fue lo que nos decía. What we see as we look at the world is that up until fairly recently, the production of nearly all of the basic commodities on which we depend that are of biological origin was increasing in per capita terms. But after world population reached 3 billion in 1960, and as it moved toward 4 billion in 1976, we saw growth in population begin to exceed the growth in production of fish, of beef, of wood, various commodities. By the time world population had reached 4 billion, the per capita production of almost every major commodity of biological origin was declining. This is one reason why inflation has become so unmanageable in almost every country in the world today. It's not because economists have forgotten what to do about inflation, or that all the governments in the world have stupid economic advisors today. The problem is that the origins of inflation have changed. And it is this excessive pressure on the Earth's resources that is beginning to translate into inflation that is uncontrollable, whether it's in Mexico or Europe or China or wherever. Sin embargo, las advertencias no sirvieron de nada. Hoy vivimos las consecuencias de los errores del pasado. A nivel mundial, la población crece a un ritmo descontrolado. Los 5,800 millones de habitantes actuales podrían ser casi 9,000 millones dentro de 25 años, dependiendo de las políticas demográficas que impulsen los gobiernos. Al respecto, habla Nafis Sadik, directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas. The world today has more than 5.8 billion, and it will grow to 6 billion by the year 2000.
and it is growing at the rate of 88 million persons every year. By the year 2025, the global total will be between 7.6 billion and 9 billion. That is the difference between the high and the low projection of the United Nations. Por increíble que parezca, las proyecciones demográficas indican que podríamos multiplicarnos más en los próximos 50 años que desde el origen de nuestra civilización. Si sigue este crecimiento tan vertiginoso de la población mundial, llegaríamos el año entrante, en el 98, ya a 6.000 millones de habitantes en la Tierra. Y recuerden que fue recién en el año 87 que el 11 de julio de aquel año llegamos a 5.000 millones de habitantes en la Tierra. Hay que imaginarse lo que esto significa, que durante miles de años, desde que existe el hombre, la especie de Homo sapiens en la Tierra, hemos llegado a 5.000 millones, hasta el año 87. Y ahora nos faltan menos de 50 años solamente para duplicar esta cantidad. En el caso de México, la situación también es crítica. En la década de los 60, el crecimiento de la población era de 4.5% anual, lo que representaba una tasa de fecundidad de alrededor de 7 a 8 hijos promedio por pareja. Hace 20 años, 1 de cada 3 mujeres que vivían en pareja utilizaban métodos anticonceptivos. Hoy, 2 de cada 3 mujeres lo hacen. Sin embargo, el rezago demográfico que todavía se registra en los estados del sureste de México, sobre todo en las regiones más pobres, la tasa de fecundidad sigue siendo de más de 4 hijos por mujer. En la actualidad, el ritmo de crecimiento se redujo a 1.7% anual, lo que representa una tasa de fecundidad de 2.7 hijos promedio por mujer. Aunque el logro es importante, todavía hoy se suman a la población 1.600.000 habitantes cada año, lo que representaría que añadiéramos la población de un estado como Durango cada año. En el 2000 se habla, ya las proyecciones demográficas disponibles hablan de que en el año 2000 México tendrá 99.9 millones de habitantes, en el año 2005 alrededor de 107 millones y en el año 2010 de alrededor de 113 millones y en el año 2030 de 130 millones. Estas son las perspectivas futuras de cumplirse obviamente las previsiones planteadas por la política de población. La meta es alcanzar en el año 2005 un crecimiento de 1.1% anual, que significaría reducir la tasa de fecundidad a 2.1 hijos promedio por mujer. Hace 16 años advertimos que de continuar el ritmo de crecimiento de la población en México, las futuras generaciones quedarían condenadas a vivir entre el rezago social y la inseguridad alimentaria. Hoy padecemos la peor crisis económica de los últimos 50 años. Los niveles de desempleo y pobreza se han multiplicado. Estamos importando alimentos y la presión al medio ambiente es cada vez más fuerte. México está al filo de la navaja, o reduce hoy su fecundidad o quedará estancado en la llamada trampa demográfica. Hace unos días, en los trabajos en una obra cerca de las ruinas de Teotihuacán, fue descubierta la tumba de uno de los gobernantes de esa ciudad, la primera de su tipo que ha sido descubierta en todo Teotihuacán. Hace algunos años se descubrieron esqueletos de hombres sacrificados en la pirámide de Quetzalcóatl, pero es hasta hoy la primera ocasión que se encuentra la tumba de un gobernante, lo que nos permitirá saber más de esta gran cultura, quizá la más avanzada de todo el mundo en su momento, y que sin embargo desapareció en un solo día hace más de 1300 años. El viernes 25 de abril de 1977 fue descubierto a 3 kilómetros de la zona arqueológica de Teotihuacán un insólito y novedoso hallazgo. Los arqueólogos que excavaban en Teotihuacán quedaron totalmente sorprendidos frente al hallazgo de una increíble ofrenda. Se trataba de un conjunto de figurillas de arcilla
que narraban la historia de un anónimo e importante personaje. Tal vez se trate de la ofrenda de un sacerdote que gobernó en la ciudad de los dioses. El mismo presidente de México, Ernesto Zedillo, acudió al lugar para conocer el extraordinario hallazgo y comentó: muy importantes para todos los mexicanos por el orgullo que todos tenemos de nuestras raíces, de nuestra historia. Aquí se ha encontrado un pedazo más de esa compleja, rica, maravillosa historia de México. Fue descubierta por un equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que realizaba una serie de sondeos en el rancho de Metepec, cerca de la carretera de Teotihuacán a Tulancingo, ya que en este punto se llevará a cabo un libramiento destinado a la autopista México a Tuxpan. Después de excavar un área de 500 metros cuadrados y localizar unos 50 entierros, así como los restos de estructuras prehispánicas, un joven arqueólogo, Jaime Delgado, penetró al centro de una construcción, descubriendo a más de 1 metro de profundidad las primeras piezas de la ofrenda. La ofrenda fue increíble. A mí me pareció que no íbamos a encontrar tal, porque 1 metro de profundidad, los rellenos que encontramos aquí eran muy removidos, pasaba un tubo. Entonces pensamos que de alguna manera, si existía, estaba removida. Pero la sensación de quitarle con el primer brochazo las primeras figuras fue de las sensaciones que pocas veces se tiene, al menos yo creo que no voy a tener muchas de estas, pues quiero disfrutarla. La ofrenda, formada por 50 piezas de arcilla en perfecto estado, presenta un séquito de mujeres vestidas con atuendos de gran jerarquía. Estas mujeres rodean a la pieza principal, a otra con un niño en sus brazos. El pequeño personaje es el tema central de la escena y apareció en otros niveles, solo y sentado en su trono. Quizás en algún momento del periodo clásico fue algún heredero del trono teotihuacano, una historia que se remonta a 1700 años de antigüedad. En opinión del experto arqueólogo Rubén Cabrera, el hallazgo es un caso insólito. Jamás se habían encontrado tantas figurillas en un solo contexto, en una sola ofrenda. Puede tratarse de la ofrenda de algún personaje que pudo haber muerto y que se encuentre abajo a mayor profundidad la osamenta, o bien puede ser el relato a través de estas figurillas de la vida de un personaje en una etapa de su vida. Se continuarán realizando exploraciones en Teotihuacán. Es posible que en toda esa área se encuentren más tumbas, aunque también, como se decía, también es posible que la tumba haya sido localizada en la casa donde nació el gobernante. Es realmente emocionante conocer cómo eran los hombres que erigieron la ciudad mejor trazada en todo el mundo en su momento. La gran ciudad de los dioses Teotihuacán sorprendió al mundo con uno de los más extraordinarios descubrimientos, el hallazgo de entierros múltiples con riquísimas ofrendas bajo la pirámide de Quetzalcóatl, un hallazgo en la oscuridad que abrió una nueva perspectiva a los ritos del inframundo. 126 esqueletos habían sido localizados en profundas fosas situadas simétricamente bajo la pirámide de Quetzalcóatl y orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Sin duda uno de los grandes hallazgos de la arqueología mundial de este siglo, pero ¿qué más podría esconderse bajo el subsuelo teotihuacano? Esta era una interrogante para todos los arqueólogos de la ciudad sagrada. En 1987, la doctora Linda Manzanilla, arqueóloga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, inició las prospecciones geofísicas del subsuelo teotihuacano en busca de las cuevas y túneles que podrían existir en relación con las grandes pirámides y que podrían contener los restos de los grandes sacerdotes teotihuacanos. Pretende analizar un sistema de túneles que yace bajo la parte norte de la ciudad de Teotihuacán. Suponemos que originalmente esos túneles fueron yacimientos para extraer el material constructivo para 20 kilómetros cuadrados de construcciones en la ciudad, el tezontle, que es una escoria volcánica, porosa, ligera, muy fácil de manejar en la construcción. Posteriormente, ya que estaban hechos estos túneles, pudieron ser atribuidos a un Tlalocan, a un inframundo del dios estatal Tlaloc.
En este proyecto, la doctora Manzanilla utilizó métodos de magnometría, radar y resistencia eléctrica para obtener la radiografía del subsuelo. En ella comprobó la existencia de cavidades subterráneas bajo el duro basalto, difíciles de penetrar, y empezó a profundizar en los sedimentos de 4 túneles de la parte norte de la ciudad. Cuevas y oquedades en la escoria volcánica que habían sido producidos por los teotihuacanos al extraer la piedra para construir la gran ciudad. Según los datos arqueológicos, estas cavidades subterráneas fueron empleadas durante 2000 años como viviendas y cámaras funerarias. La hipótesis es que después de construida la ciudad, una vez incluso construida la ciudad con material del inframundo, o sea, la concepción de un inframundo para mí está desde el principio de la historia teotihuacana. No es cualquier material con el cual ellos hacen la ciudad, es con el material del inframundo. En los 25 entierros pertenecientes a la era teolteca hace 1000 años, solo aparecieron algunos adultos y niños sacrificados al dios Tlaloc. Sus cuerpos estaban acompañados de modestas ofrendas y junto a ellos los esqueletos de los perros que guiaron a las almas por el inframundo. Pero ni rastro de los altos dignatarios teotihuacanos. Recordemos que según las antiguas leyendas, todos los mexicanos somos descendientes del dios Quetzalcóatl, aquel gran héroe que descendió al inframundo para rescatar los huesos de los antepasados y crear a la nueva humanidad. Su pirámide en Teotihuacán nos abrió los ojos en la oscuridad del inframundo, un inframundo que todavía desconocemos y del que se esperan grandes sorpresas. Cuando Cortés llegó a América, Teotihuacán tenía más de 800 años de haber sido abandonada, pero le sorprendió que los aztecas aún veneraran a quienes habitaron ahí. Y cuando les preguntó por qué, le respondieron, porque es ahí donde los hombres se convierten en dioses. Bienvenidos a Tercer Milenio, periodismo hacia el futuro. En esta emisión le presentaremos una investigación en torno a los agroquímicos, a los campos venenosos. La contaminación de alimentos por sustancias peligrosas está más cerca de lo que usted pensaba. Desafortunadamente, en México y otros países de Latinoamérica aún se venden productos prohibidos en otros países. La guerra contra las plagas parece perdida. Cada vez los compuestos se utilizan en mayor volumen y son más peligrosos. Le presentaremos algo que usted debe de saber. Una investigación sobre el mundo más grande de nuestro sistema solar, Júpiter. Esta semana le hemos presentado a las extraordinarias lunas que orbitan a este mundo masivo. Hoy le presentaremos los nuevos descubrimientos de Júpiter logrados hace unas semanas, así como los efectos que sufrió este planeta 3 años después de su encuentro con el cometa Levi-Shoemaker. Y un caso ovni. En 1976, un piloto, Rafael Pacheco Pérez, realizaba vuelos de práctica en las inmediaciones de la Ciudad de México. Perdió la conciencia y cuando despertó volaba sobre el Océano Pacífico. Le presentaremos la historia y las evidencias. Todo esto y más en Tercer Milenio. ¿Sabía usted que Júpiter pudo haber sido un sol? De haber sido un poco más grande, se habría prendido y hubiéramos tenido 2 soles en nuestro sistema solar con consecuencias desconocidas. La vida, si hubiese existido en la Tierra, hubiera sido diferente. Y como el Sol, Júpiter tiene pequeños mundos que giran a su alrededor, un diminuto sistema solar. En estos momentos, la sonda Galileo realiza una serie de órbitas que le han permitido estudiar sus capas interiores. ¿Qué es lo que sabemos ahora del mayor de nuestros hermanos? Esta es la investigación. ¿Sabía usted que el gigante Júpiter es un sol apagado, considerado como una protoestrella? Esto es debido a que el planeta emite 2 veces el calor que recibe del Sol. También representa ser un sistema solar en miniatura, cumpliendo con todas las reglas de mecánica celeste con respecto a sus lunas. La sonda de experimentación que usted puede ver en esta imagen fue lanzada por la sonda Galileo para estudiar las capas interiores de Júpiter hace algunos meses.
Esta maniobra fue verdaderamente espectacular y estuvo rodeada de un sinnúmero de problemas. Originalmente la sonda tenía que abrir un paracaídas y descender suavemente a la superficie de Júpiter, como usted puede apreciar en esta animación. Por razones que aún no se precisan, este paracaídas no se abrió y la sonda cayó de golpe sobre el planeta. A observar y hacer estudios de las capas más profundas, dado que la explosión trajo a la superficie material, o sea, material gaseoso de las capas más profundas del planeta. Esto fue algo, un experimento que nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer o estaba planificado, por lo tanto nos trajo una primicia científica muy importante y nos ha dado la pauta de realmente tratar de comprender mejor cuáles son las diferentes composiciones de los diferentes niveles de la atmósfera de Júpiter, que eventualmente, entendiendo estos modelos atmosféricos, vamos a poderlos aplicar mejor a los modelos atmosféricos de la Tierra y quizá así poder predecir incluso el clima mejor aquí en nuestro planeta. Lamentablemente, no existen fotografías tomadas al momento del descenso de la sonda. Solamente los datos que recabó la sonda fueron de temperatura, intensidad magnética, composición química de la atmósfera y la intensidad de los vientos. De acuerdo a estas imágenes que usted puede apreciar de Júpiter, siempre se pensó que estas líneas oscuras que usted ve y que están de manera paralela al ecuador representaban las tormentas más agresivas en la superficie de Júpiter. Sin embargo, esta sonda de experimentación determinó que conforme más se penetra al planeta, más intensas son las ráfagas de vientos en la atmósfera. Esto llevó a la conclusión de que la atmósfera que observamos desde el exterior de este planeta es la más tranquila en todo este mundo. La increíble velocidad de rotación que este gigante tiene sobre su propio eje, que le permite dar una vuelta completa en 9 horas y 50 minutos, ha generado un campo electromagnético a su alrededor que no tiene precedentes en todos los planetas estudiados en el sistema planetario hasta el momento. Así es, una parte de la sonda Galileo se desprendía y entraba a la atmósfera de Júpiter. Logró hacerlo a mayor velocidad de lo que esperaban porque no reaccionó el paracaídas, pero no obstante pudieron obtener muchísimos datos que indicaban que en el interior de Júpiter el giro de las nubes es todavía mayor que en el exterior, o sea que hay muchísima más actividad en el interior que en el exterior, y ahí se empieza a explicar la gran magnetosfera que tiene este planeta, ¿no? O sea, el dínamo gigante que produce una magnetosfera que llega inclusive hasta Saturno, ¿no? Vea usted con atención esta gráfica. El campo se extiende hasta 1 millón de kilómetros. De él, a modo de 2 alas desplegadas. Esta forma no corresponde a ninguno de los campos magnéticos que conocemos en los planetas, incluyendo a la Tierra. La presencia de este campo magnético ha influido radicalmente en la forma como se han desplazado los anillos que rodean a Júpiter. Se tiene pensado ampliar las observaciones de la sonda Galileo sobre este planeta, sobre todo en el campo del análisis químico de la atmósfera, ya que se tuvieron importantes descubrimientos de su composición cuando la sonda Galileo envió las imágenes de auroras boreales que se formaron con el impacto del cometa Shoemaker-Levy en el año de 1994. Cada vez que la sonda hace una observación sobre este planeta o sobre sus lunas, los resultados no han dejado de sorprender. Cada imagen que envía la sonda Galileo es una revelación de nuevos descubrimientos. La comunidad científica se encuentra desbordada y no se da abasto para analizar el cúmulo de información que envía esta sonda, que se encuentra más allá de los 600 millones de kilómetros de nosotros. El cúmulo y el portento de estos descubrimientos, no cabe duda, que dejarán pie para una permanente investigación sobre este mini sistema planetario que tiene por dominio a este gran coloso del sistema planetario que es Júpiter. Cuando la investigación de la sonda Galileo culmine, habremos despejado las dudas que existen alrededor de este sol apagado y sus pequeños mundos. Después de Marte, constituyen el mayor interés para científicos e investigadores. Sin duda que en unas décadas más viajarán hasta esos mundos nuevas sondas que establecerán la posibilidad de encontrar vida en las lunas de Júpiter, especialmente en las llamadas lunas de Galileo y entre ellas muy en especial en Europa. Un mar parece moverse debajo de su superficie congelada. Realmente fascinante. En 1960 se advertía la posibilidad
de que algún día experimentáramos una primavera silenciosa, porque el grado de contaminación química que se daba en las cosechas era exagerado. Se pretendía desaparecer a las plagas. No solo no lo logramos, sino que las fortalecimos. Hoy hay moscas que se alimentan del DDT, un día considerado el plaguicida más efectivo que se había inventado. Lo grave es que ahora los agroquímicos son cada vez más fuertes y peligrosos, tanto que en muchos países están prohibidos. Aún así se venden en México y otros países de Latinoamérica. Esta es la historia. Los plaguicidas están considerados como una de las 10 principales causas de contaminación en el medio ambiente y sus efectos pueden prevalecer en el suelo y agua por décadas. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que cada año se registran más de 300,000 casos de intoxicación por plaguicidas en el mundo. 80% de ellos se presentan en países en vías de desarrollo. En las zonas rurales de estos países, los plaguicidas son la causa de intoxicación número 1. El problema fundamental radica en que muchos de los plaguicidas que han sido prohibidos en las naciones industrializadas por su grado de toxicidad y sus efectos nocivos a la salud y al medio ambiente están siendo utilizados hoy sin ninguna restricción en países subdesarrollados en los que desgraciadamente se encuentra México. Actualmente los plaguicidas son los productos más utilizados dentro de la rama de los agroquímicos y dentro de los plaguicidas existen los raticidas, insecticidas, fumigantes, herbicidas y bactericidas. Dependiendo del producto es el daño a la salud de la persona. En el caso de los raticidas se puede afectar al cerebro. Los raticidas. Si nos vamos al sulfato de talio, que ya está prohibido y sin embargo sigue empleándose en la actualidad por talleres clandestinos o por los que quedaron rezagados, puede causar manifestaciones desde un abdomen agudo hasta manifestaciones de afectación del tejido conectivo, como son lupus eritematoso, y evolucionando, si se deja eso, pueden evolucionar hasta una neuropatía periférica y central. Además, los plaguicidas pueden producir alteraciones en la conducta metabólica, mutagénesis, teratogénesis, esterilidad y depresión del sistema inmunológico, inclusive la muerte. En Estados Unidos, un estudio demostró que el DDT y el paratión son capaces de ocasionar malformaciones congénitas. Estos productos también producen diversos tipos de cáncer, entre los que se encuentran fundamentalmente las lesiones mielotóxicas, mejor conocidas como cáncer de la sangre, que puede provocar daños irreversibles para la médula ósea, produciendo una especie de leucemia. A largo plazo, en una exposición crónica pasiva a bajas dosis, puede ser mielotóxico y por consiguiente trae alteraciones sanguíneas como son aplasias medulares, púrpuras trombocitopénicas, etc. En México se aplican cerca de 260 plaguicidas, de los cuales 24 están prohibidos y 13 restringidos. Entre los químicos prohibidos encontramos al tetraóxido de arsénico, el sulfato de cadio y el fluorastato de sodio. Sin embargo, de acuerdo a la doctora Patricia Escalante, se siguen presentando personas con residuos de estos plaguicidas, entre los que destacan el fosfato de sodio. El fluorastato de sodio, que también es sumamente mortal, de los sobrevivientes llegan a quedar con daños irreversibles a la salud, sobre todo a todo nivel, ¿sí? Desde el punto de vista neurológico, hepático y renal. La Agencia de Protección Ambiental de la Nación del Norte restringió el uso de productos como el malatión, palatión, pintaclora y faradán. En estudios realizados por investigadores mexicanos, se han encontrado residuos de malatión en alimentos puestos en el mercado, con niveles muy por arriba de los límites máximos de residuos. Aquí el problema radica en que todos podemos tener contacto con estos productos tóxicos al consumir verduras o frutas y presentar efectos nocivos a la salud a largo plazo. Si hay producto, el malatión, que tiene un límite máximo de residuos de 8 partes por millón, nosotros lo llegamos a encontrar a veces hasta 5 veces, pero hay que entender de qué muestras estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando de muestras de mercado, estamos hablando de muestras que tienen a veces 12 partes por millón, o sea, tienen un 50% más, si están rebasados. Si hablamos de muestras de campo y no tenemos el historial y acaban de hacer una aplicación,
sí hemos encontrado altos índices. ¿Sí? La falta de medidas de control en la aplicación y fabricación de los plaguicidas en México es realmente alarmante. La doctora Escalante asegura que existen talleres clandestinos en los que se fabrican los químicos prohibidos que posteriormente serán utilizados en los campos de donde surgirán los productos que con el tiempo comeremos los habitantes de todo el país. Y debido a que la sintomatología es difusa, se puede confundir con otro tipo de padecimientos y por ello no nos damos cuenta al consumirlo. Pero además de los graves daños a la salud, los plaguicidas contaminan los suelos, ya que degradan sus nutrientes, además de contaminar los mantos freáticos. Por si todo esto fuera poco, al ser arrastrados por el agua, los plaguicidas causan la muerte de peces y aves, provocando severas catástrofes ecológicas. Por ello, el hombre al consumir productos del mar contaminados puede presentar cuadros de intoxicación. Debido a todos los daños que producen los plaguicidas, se han buscado alternativas para atacar a las plagas de manera natural como son los bioinsecticidas. Sin embargo, estos productos han sido severamente bloqueados por los grandes intereses comerciales de la industria fabricante de agroquímicos. En la actualidad, los bioinsecticidas representan tan solo el 1% del mercado de los insecticidas. Además, los expertos opinan que el uso de los plaguicidas continuará, por desgracia, en el futuro. De hecho, en la actualidad los bioinsecticidas están siendo la alternativa, pero siguen siendo a la fecha todavía una alternativa en desarrollo, no totalmente aplicable y no totalmente una solución. Es absurdo que si se han mostrado los graves daños que producen los plaguicidas, estos continúen año con año causando intoxicaciones. Hay un problema en cuanto a las intoxicaciones. Hay un subregistro en cuanto a las estadísticas, ya que las intoxicaciones quedan englobadas en el género de accidentes y violencias. Entonces, como tal, no hay una estadística. Nosotros hemos ya empezado a hacer nuestras estadísticas de este nivel, del 89, del renacimiento del hospital, del 89 a la fecha. Y sí le puedo decir que del 1989 a la fecha hemos visto un incremento. Uno de los grupos más vulnerables a las intoxicaciones son los propios agricultores que los aplican, debido a que no tienen las mínimas medidas de seguridad en su almacenamiento y aplicación. Esto origina graves problemas de salud e incluso miles de muertes. Los grandes intereses comerciales de las industrias agroquímicas, la negligencia y la corrupción son las principales causas de que los plaguicidas prohibidos se sigan aplicando con toda impunidad. Pero la ignorancia de muchos de nuestros campesinos es también un factor determinante. Los plaguicidas son una tecnología del siglo XX, ¿sí? En el umbral del siglo XXI también, pero que la siguen manejando muy directamente gentes que no han salido más allá de niveles de cultura de la mitad de nuestro siglo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Conocemos culturas y hemos trabajado con culturas donde la gente que aplica plaguicidas está por lo menos con niveles de preparatoria y son campesinos agricultores, a diferencia de nuestro campo, donde muchos de nuestros productores, generalmente una recomendación muy primaria, inmediata que hay, que es leer la etiqueta de cada producto antes de abrir el producto, pues no lo logran hacer porque no saben a veces leer y escribir. Es imperativo atender este grave problema que, sin exageración, está afectando a millones y millones de personas en todo el planeta. Campos venenosos significa un llamado de atención hacia el peligro que corremos, tanto los campesinos y productores como los consumidores. Existen venenos que son prohibidos en algunos países y en otros son vendidos libremente, sin que aparentemente nadie haga algo por evitarlo. En Turín, Italia, existe un lienzo donde aparece una imagen que muestra la figura de un hombre que aparentemente habría muerto crucificado. Se pueden ver las marcas y la sangre, el rostro con toda claridad. Es realmente especial. Este lienzo ha sobrevivido 2 incendios, el último en los primeros días de abril de 1997. Esta es la investigación. La noche del viernes 11 de abril de 1997, un gran incendio ocurrió en la Catedral de San Giovanni, en la ciudad de Turín, Italia. Sin embargo, la sábana santa, que desde hace años se resguarda en ese lugar, no sufrió daño alguno a causa de las llamas.
Aparentemente el incendio se produjo por un cortocircuito en la recién remodelada capilla y se extendió hasta el Palacio Real, donde la noche anterior el secretario de las Naciones Unidas, Dr. Kofi Annan, asistió a una recepción junto con otras personalidades. En el incendio del 11 de abril, la sábana se encontraba en el coro de los canónigos a causa de la remodelación, lo cual evitó su pérdida irreparable. Para los cristianos, esta reliquia de incalculable valor representa un verdadero tesoro, pero paradójicamente para la Iglesia Católica, la imagen impresa en la sábana santa no es auténtica. Oficialmente la Iglesia nunca se ha pronunciado a favor de la autenticidad de la sábana, más sin embargo ha permitido que su culto se dé no tanto en la autenticidad, sino en la imagen que presenta, ya que esa imagen, de acuerdo a los estudios de los médicos, sostienen que es auténtica, que presenta los detalles de una crucifixión. Entonces la Iglesia sostiene que se puede dar un culto en base a esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen evoca la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El mandilión o manto sagrado, como se le conoce, es un lienzo de lino de 4.30 metros de largo por 1.10 de ancho, que según los evangelios fue utilizado por José de Arimatea para envolver a manera de mortaja el cuerpo de Jesús cuando fue bajado de la cruz. Se cree que de una manera misteriosa la imagen de Jesús martirizado y flagelado se imprimió en la tela en el momento de la resurrección. A lo largo de los siglos, la sábana santa ha sido considerada un enigma para la ciencia y para la fe, pero es hasta el año de 1898 cuando el fotógrafo Secondo Pia recibió la autorización para hacer la primera fotografía de la síndone. Es esta fotografía la que iniciaría la investigación científica sobre la reliquia, así como las primeras grandes sorpresas. Cuando Secondo Pia realizó el revelado del negativo, se percató de que la imagen del manto de Turín era en realidad una imagen en positivo de un hombre amortajado. A pesar de que algunos sostenían que era un fraude, era una pintura, pensar que hace 400 años existía un negativo fotográfico a tamaño natural del cuerpo de un hombre, inimaginable. Por eso es que a partir de la primera fotografía surge el movimiento científico en torno a la síndone. La Iglesia no permitió a los científicos tocar el lienzo directamente. Ello impidió realizar las investigaciones de una manera eficiente. Se generarían hipótesis como la vaporigráfica, en la que se creía que el sudor del cuerpo de Jesucristo, combinado con la mirra y el aloe con los que fue ungido, habrían creado la imagen. Sin embargo, a partir de los años 30, la teoría de que una radiación habría chamuscado las fibras de lino del lienzo cobró mayor importancia. No fue sino hasta 1969 cuando el cardenal de Turín, Michel Peregrino, nombró una comisión para conocer el estado de la sábana, que los investigadores tuvieron acceso directo a la tela. Se realizaron estudios hematológicos, pictográficos y textiles, llegando a la conclusión de que la sábana santa había estado en Palestina durante el tiempo de Cristo, que no había rastros de pintura y que la sangre del lienzo tenía un alto índice de bilirrubina, lo que solo podría ocurrir si el cuerpo que había producido la imagen hubiera sido flagelado. Posteriormente, otro grupo multidisciplinario de investigación se reuniría en Turín para analizar más profundamente la imagen de la sábana santa. Del 8 al 13 de octubre de 1978, la comisión denominada STURP realizó pruebas exhaustivas que arrojarían resultados sorprendentes. A través del analizador BP8, el físico John Jackson, quien coordinó la investigación, pudo comprobar que la imagen impresa en el lienzo no había sido pintada por algún artista. El BP8 habría detectado, en caso de serlo, líneas rectas y uniformes en un solo plano, lo cual no sucedió. Se detectó una imagen que habría sido creada por un cuerpo humano. Se detectaron igualmente unas monedas puestas sobre los ojos, tal como los palestinos ponían a los cadáveres en el tiempo de Poncio Pilatos. Sin embargo, las pruebas del carbono 14 no resultaron favorables. La conclusión final fue de que la imagen que se formó en el lienzo está compuesta precisamente de las fibras de la tela, pero esa imagen es superficial y también las quemaduras o las fibras afectadas por la especie de radiación varían en función de la distancia cuerpo-lienzo. Esto quiere decir que efectivamente fue un cuerpo tridimensional que impresionó su imagen en la tela. Otro dato interesante fue el análisis
de las manchas de sangre en el lienzo. Las conclusiones de este estudio fue de que efectivamente había presencia de sangre en esas manchas, pero también un estudio por parte de una comisión de europeos confirmó que esas manchas de sangre son sangre humana y sobre todo del grupo AB. La especialidad forense determina que efectivamente esa imagen corresponde a un ser humano que fue torturado y padeció la tortura de la crucifixión. Ahora, la investigación del grupo STORP, esto es el proyecto de investigación sobre la síndrome de Turín, también confirma de que esa imagen no posee ningún elemento fraudulento o que haya producido por un artista medieval, porque posee una serie de datos que ningún artista medieval pudo haber utilizado. Entonces podemos considerar que esos datos confirman la autenticidad de la sábana santa. La validez del carbono 14 ha sido puesta a discusión por muchos científicos por su inexactitud. Árboles muy antiguos analizados con el carbono 14 resultan ser muy jóvenes y moluscos apenas muertos resultan ser de miles de años. Pero más allá de lo que la ciencia pueda decir en el futuro sobre la sábana santa, esta reliquia permanece como uno de los más grandes e indescifrables enigmas de todos los tiempos. Como muchos lo consideramos, es un signo precisamente de nuestros tiempos. Muchos católicos tal vez queremos conocer la persona de Cristo, sobre todo su persona física. No tuvimos la oportunidad de hace 2000 años de verlo, incluso como gente de aquella época que quería conocerlo directamente. Y tal vez Cristo dejó precisamente un recuerdo de su imagen física en la sábana santa. En 1998 se cumplirían 100 años del inicio de la investigación científica sobre la Santa Síndone. El centenario se celebrará en Turín con una nueva ostensión al público del Mandilión, que durará de abril a mayo y que permitirá conocer un poco más de esta reliquia que junto al ayate de Juan Diego, donde aparece la Virgen de Guadalupe, constituyen las dos únicas imágenes de Jesús y la Virgen María que aparentemente no fueron realizadas por mano humana, un enigma que podría encontrar respuesta en el tercer milenio. Para los creyentes, la sábana santa seguirá siendo la mejor evidencia de la existencia y pasión de Cristo. Para aquellos que son escépticos, se ha demostrado que se trata de simples coincidencias. Aún así, la sábana santa seguirá siendo un misterio en el tercer milenio. Parece que en el Ecuador se vive una verdadera oleada de avistamientos ovni. En diciembre de 1996, los camarógrafos de la televisora Gamavisión fueron capaces de videograbar un extraño objeto. Esta es la historia. El viernes 9 de diciembre de 1996, la televisión ecuatoriana sería testigo de un nuevo y espectacular avistamiento ovni. Cerca de 20 empleados de la empresa Gamavisión fueron capaces de contemplar las evoluciones de un extraño objeto luminoso sobrevolando los cielos de Guayaquil. Durante el noticiario del señor Polo Barriga y la señorita Judith Rosales, un televidente llamó a las instalaciones de la televisora ecuatoriana reportando una extraña luz que se encontraba sobre su casa y que se mantenía estática y en absoluto silencio. El señor Orlando de la Cruz, camarógrafo de la televisora, así como el señor Jorge Duque y otros funcionarios, subieron a la azotea de los estudios donde se transmitía el noticiario. Desde ahí pudieron grabar claramente las evoluciones de un objeto notoriamente luminoso que contrastaba con el cielo nocturno. Se trataba de un objeto gigantesco, primero estacionario e igual a una estrella, que posteriormente cambiaría su forma a un triángulo dividiéndose en varias partes y desplazándose hacia el centro de la ciudad. Mientras esto era grabado en formato U-Matic por el camarógrafo, la señora Mariana Gallardo de Samaniego, telefonista de la televisora, recibía más de 40 nuevos reportes del mismo objeto por parte de los televidentes. El señor Jorge Duque, testigo del avistamiento, nos narra de cómo se comportaba el extraño objeto que pudieron registrar en el cielo. El primero era prácticamente igualito a una estrella. Ya. Y después era en forma triangular. Ya. Cónica. Exacto. Era cónico.
varias luces. Eso, incluso habían divisiones que yo advertía unas 3 o 4. Usted dice que han sido 17, deben haber sido analizadas en el... Pero yo le advertí 3 o 4. El objeto, reportado por los televidentes y grabado en video por un camarógrafo de la televisión ecuatoriana, no era el primero que se había podido ver desde la azotea. Cerca de 2 meses antes, otro objeto había sido reportado y visto por el staff de Gamavisión, prácticamente en las mismas condiciones. Sin embargo, en esa ocasión no fue posible registrarlo en video, aunque los reportes del público también habrían sido numerosos en esa ocasión. Es nuevamente el señor Jorge Duque, que también fue testigo presencial, quien nos relata este avistamiento. Justo coincide que fue en esa misma época. Fue tal vez un mes antes. O fue tal vez 2 meses antes. ¿Qué pasó? También igualito, llamaron por teléfono, nos dijeron que había una luz extraña por acá y igual le grabamos. Y esa luz también llegó a desaparecerse. Pero no era tan impactante, tan impresionante como la otra. Pero igual era parecido. El investigador ecuatoriano Jaime Rodríguez se enfocó a analizar las evidencias presentadas por la televisora para apoyar este caso. Al recibir el video, incluso envió una copia del mismo al señor Wendell Stevens de los archivos fotográficos OVNI en Tucson, Arizona, en los Estados Unidos. Después de ser analizado el video, se llegó a la conclusión de que el objeto grabado no era un avión, helicóptero o ningún otro tipo de aeronave convencional. Lo más seguro es que se trataba de un OVNI, una nave de tecnología presuntamente extraterrestre, un extraño objeto que se dividía no en 4 o 5 partes, sino hasta en 19 partes, que volarían en formación compacta hasta desaparecer en el firmamento. Un caso más de avistamiento OVNI en Ecuador, país donde, como México, una verdadera oleada OVNI está teniendo lugar. Un cada vez mayor número de testigos está siendo capaz de grabar estos extraños objetos, incluso a plena luz del día. Las oleadas OVNI, un signo de nuestros tiempos, un signo del tercer milenio. Sin duda que la cámara de video se ha convertido en el mejor instrumento para tratar de demostrar la realidad del fenómeno OVNI y extraterrestre en los albores del tercer milenio. Seguramente que en el futuro inmediato seguirán produciéndose evidencias en todo el mundo. Seguramente que cada vez serán mejores. Las nuevas cámaras traerán consigo mayor definición en las imágenes y con ello más elementos para la investigación. Bienvenidos a Tercer Milenio, periodismo hacia el futuro. El tepezcohuite, un árbol cuya corteza es utilizada para curar quemaduras y enfermedades de la piel, regresa como una de las grandes posibilidades del desarrollo de los fitofármacos en el tercer milenio. Polémico, un fraude o un milagro, el tepezcohuite ahora es investigado en una veintena de países en todo el mundo. Una investigación presentada en 60 minutos del llamado árbol de piel, el tepezcohuite, aseguraba que la corteza de este árbol era capaz de curar a personas con quemaduras graves. Los casos fueron plenamente documentados. Más tarde, en 1988, algunos médicos aseguraron que era dañino, que causaba cáncer y, en el menor de los casos, infecciones. Durante años, los médicos en México atemorizaron a las víctimas de quemaduras con respecto al uso del tepezcohuite, mientras que en otros países se realizaban investigaciones serias. Algunas de estas investigaciones fueron dirigidas por un prestigiado investigador médico, el doctor Javier Lozoya, reconocido por sus trabajos en todo el mundo. Recientemente hablamos con él con respecto al tepezcohuite. ¿Qué hay del tepezcohuite, doctor? Bueno, tratándose de usted, no podía dejar de faltar esa pregunta. Usted ha sido uno de los grandes divulgadores en la televisión de este producto. Mire, hemos seguido investigando. Afortunadamente, en la actualidad, ya con más serenidad. El tepezcohuite pasó por una etapa muy difícil de manejar porque fue una especie de boom que llevó a algo que es muy común en nuestra cultura, que se vende el litro de leche antes de que nazca la vaca. Entonces, medio estábamos empezando a analizar cuáles eran las propiedades medicinales de esta interesante planta, cuando ya estaban en el mercado vendiendo todas las versiones habidas y por haber. Nosotros hemos seguido investigando. ¿Qué hemos ido encontrando? La planta es muy importante. Posee una serie de sustancias que inducen el crecimiento celular. Está perfectamente demostrado que inducen el crecimiento de las células de la piel.
bien manejado el producto en el área médica, dentro de lo que significa la emergencia de un enfermo quemado, tiene resultados sorprendentes. Es un producto que va a tener su espacio en la medicina del futuro. Es un producto que se va a utilizar fundamentalmente para los casos de severas quemaduras que ponen en riesgo la vida de los enfermos. Es un producto que va a formar parte de lo que en medicina llamamos los recursos heroicos. Podrá tener inconvenientes, pero se usó para salvarle la vida al sujeto. No puede ser un producto usado con frivolidad. No puede ser un medicamento que se use para una quemadita con el aceite de la estufa. No puede ser utilizado para hacer crecer el pelo, por favor, ni para curar la úlcera gástrica, ni en forma de chicles y jarabes. Eso es lo que yo llamaría un uso frívolo y irresponsable. En una aplicación quirúrgica, en un hospital de emergencias, frente a un quemado grave, no hay discusión. Es un gran producto. ¿Tiene futuro este producto? Sin duda alguna. Sin duda alguna, y sobre todo pasó ya por una serie de pruebas que son las difíciles de realizar, que era demostrar que contenía las sustancias químicas que suponíamos inducían el crecimiento celular. Va a tener mucha demanda en el futuro, pero sobre todo la demanda dependerá de cuál sea la forma farmacéutica y la industria farmacéutica que desarrolle el medicamento a largo plazo. Al concluir esta entrevista, el doctor Lozoya nos invitó a conocer los trabajos que el Instituto Mexicano del Seguro Social realiza con el tepezcohuite en sus instalaciones de Xochitepec, Morelos. Los estudios e investigaciones alrededor del tepezcohuite han avanzado considerablemente en los últimos 5 años. En la actualidad se hacen experimentaciones en Francia, Alemania y Japón. Se busca desarrollar el principio activo que se encontró en la corteza del árbol para restaurar las heridas. En el famoso Hospital Cochin de París, Francia, se asegura que el tepezcohuite será un desarrollo tan importante para el tercer milenio como lo fue la penicilina para el siglo XX. Es decir, que muy pronto se podría desarrollar en laboratorios un compuesto similar al tepezcohuite que será utilizado en todo el mundo para curar a las víctimas de quemaduras o problemas en la piel. En Xochitepec, Morelos, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha realizado investigaciones no solamente que han demostrado cuáles son los principios activos y las sustancias que componen al tepezcohuite, sino que han logrado ya clonar a este árbol y ahora lo están reproduciendo en botellas. Haber logrado que este grupo de investigación haya logrado que puede cultivar directamente ejemplares completos de árboles de tepezcohuite en estos frascos representa una revolución para el desarrollo industrial de los medicamentos que se están planeando. ¿Por qué? Porque la inversión que se requiere para obtener los medicamentos a partir de estos objetos es infinitamente menor a lo que tradicionalmente era tener grandes extensiones y hectáreas numerosas en donde cultivar las especies. ¿Y estos árboles tienen las mismas propiedades? No nada más las mismas, se puede manipular genéticamente de manera que ellos están logrando que los principios activos del tepezcohuite se produzcan en una concentración aún mayor que en la propia planta que estaba en la selva. El tepezcohuite es un árbol endémico de la región de Ocosocuautla, en Chiapas, y se pensaba hasta hace muy poco que este árbol no podría crecer en ninguna otra región del país. Gracias a sus trabajos, los investigadores del Seguro Social han logrado ya adaptar a este árbol al estado de Morelos. Este es el árbol del tepezcohuite que se han producido con biotecnología. Originalmente, como verán en los otros laboratorios, se reprodujeron las células, se sacaron las células del tepezcohuite, se desarrollaron los árboles en pequeños frascos y estos ya son especies que han pasado a tierra. Esto permitió desde el principio poder clasificar la planta, porque había mucha confusión sobre si el tepezcohuite era uno o varios árboles diferentes, y este es el verdadero producto que se llama Mimosa tenuiflora. Además, la importancia grande de este árbol o del procedimiento es que 180 árboles idénticos a estos fueron sacados de 5 semillas. O sea, eso es una micropropagación clonal, se puede decir que son árboles hermanos, 180 árboles que tienen una composición química muy homogénea, ya que son obtenidos de la misma semilla. ¿Recuerda usted al tepezcohuite?
Este árbol se hizo popular en 1984 después de la explosión en San Juanico. En aquel entonces, el ingeniero Roque León lo distribuyó entre los quemados, mientras que la Cruz Roja en Tlalnepantla lo aplicaba a las víctimas más graves. Los resultados fueron extraordinarios. Aquí vemos las imágenes de los quemados antes y después. 60 Minutos realizó un seguimiento durante casi 2 años y pudo registrar muchos casos en video de víctimas que casi milagrosamente se curaban, sin dolor, sin cicatrices, en un tiempo relativamente corto y sobre todo sin infecciones. Conocimos a muchos pacientes, los vimos curarse, los registramos con las cámaras, como el caso de Juan Rocha, un hombre que llegó al hospital agonizando, con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Nadie creía que iba a sobrevivir. Esto ocurrió hace 9 días. ¿Qué le decían los médicos? ¿Qué le dijeron del estado de su esposo? No, pues no me daban... No decían que iba a vivir. Sí, me decían que era muy difícil que viviera y él pues ha resistido 9 días ya. Pues tiene mucha fortaleza a pesar de que tiene tanta quemadura, ¿no? Poco después, en aproximadamente 5 meses, Juan se recuperó. Aunque algunas cicatrices cubrían su cuerpo, su estado era muy satisfactorio. Esto nos dijo antes de abandonar el hospital. La suerte de que Dios me iluminara con este medicamento, ¿no? Con esta planta, con ¿qué es? ¿Un árbol? Sí, es un árbol, es la corteza de un árbol. Sí. Y qué bueno. Qué bueno que lo conozcan todos, ¿no? Que lo conozcan todos y que se dé a conocer, ¿verdad? Para que, no nada más yo sea el único, sino haya muchas personas que se alivien así. Un año después de sufrir el accidente en Morelia, Juan ofreció un concierto para dar gracias a quienes lo habían ayudado. El Tepezcohuite así se convirtió en una maravilla, que sin embargo se saldría de control. Se produjeron imitaciones del Tepezcohuite que afectaron a algunos pacientes. Después, los médicos, sin presentar evidencia alguna, dijeron que producía cáncer y amedrentaron durante años a quien lo usara. Hoy, esta maravilla de México ha llegado al mundo y muy pronto será la base de avances extraordinarios de la medicina de tercer milenio. Aún se tendrá que continuar investigando con el Tepezcohuite para evitar los errores del pasado. De esta manera, en breve y con el beneplácito de médicos, autoridades y público, el Tepezcohuite se convertirá en una realidad de tercer milenio. En los meses de febrero y marzo de 1995 murieron 400 delfines, 7 ballenas, 3 pájaros bobos, 50 patos buzos y 100 aves marinas de otras especies en las costas del estado de Sinaloa. En aquel año no existió explicación oficial que determinara las causas de esa mortalidad. En 1997, también durante los mismos meses de febrero y marzo, han vuelto a aparecer diversas especies muertas en las costas sinaloenses. Hasta el momento, se han identificado cerca de 100 delfines, 4 ballenas, 4 lobos marinos y un número no cuantificado de aves marinas. Tampoco ahora existe una explicación clara que determine las causas de este hallazgo. Se han manejado 3 hipótesis para explicar el fenómeno. La primera de ellas es que la muerte de estas especies se debe a descargas de productos contaminantes, provenientes tanto de las costas como de embarcaciones mayores. Algunos de los contaminantes que se han señalado como posibles causas de la mortalidad son el cianuro, el mercurio, el fósforo y sus derivados. En este sentido, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó análisis en 3 delfines buscando la presencia de dichas sustancias.
Junto con ello, de tomar muestras de estómago y de hígado de 3 delfines, los cuales fueron analizados ya por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y en las cuales no se encontraron registros de mercurio, de arsénico, de cianuro y de fósforo. Esto fue una prioridad en principio por el significado que pudiera haber tenido esto para la salud humana, que pues afortunadamente fue negativo. Otra de las hipótesis que se han manejado es que las muertes de estas especies podrían estar generadas por los trabajos de la salinera de Guerrero Negro. Esta hipótesis ha sido sostenida por diversos grupos ecologistas de la entidad, los cuales indican que los bruscos cambios de temperatura originados por las actividades de la salinera, así como algunas descargas residuales, podrían ser la causa de dicha mortalidad. En este sentido, las especies habrían sido arrojadas a las costas de Sinaloa debido a las corrientes marinas que las arrastraron desde el litoral de Baja California hasta las aguas del sur. Sobre esta hipótesis no ha existido aún dictamen oficial y las autoridades ambientales se han concretado a informar que se sigue investigando al respecto. Finalmente, una de las hipótesis que ha cobrado mayor fuerza en las últimas semanas es la que indica que dichas especies pudieron morir por la intoxicación provocada por una sustancia denominada NK-19, químico utilizado por narcotraficantes para colocar señales en el mar y con ello guiar a las aeronaves que supuestamente descargan ahí paquetes con drogas. Esta hipótesis ha sido sostenida por grupos de pescadores que aseguran ver constantemente en el mar dichas marcas o trazadores marinos. Sobre este caso, la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa tomó muestras de estómago e hígado en 3 cetáceos, en las que no se detectaron registros de dicha sustancia. Sin embargo, este estudio es solo preliminar, ya que se requiere de llevar a cabo un mayor número de análisis y apoyos tecnológicos para realizar pruebas más especializadas, lo que no se ha hecho hasta el momento. Lo que llama la atención en este fenómeno es el hermetismo de las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que se han limitado a informar que la mortalidad de estas especies se está estudiando. Eso mismo se dijo anteriormente y no hubo un dictamen oficial preciso sobre las causas de estas muertes. Es urgente que exista total transparencia sobre las causas de las muertes de estas especies, ya que si hubiera la presencia de sustancias químicas en los mares de Sinaloa, estas pudieran repercutir gravemente no solo en más especies marinas muertas, sino también en los consumidores de pescados y mariscos, con lo que nos pondríamos en inminente riesgo de una intoxicación masiva, o bien de una catástrofe ecológica en los mares sinaloenses. Es tiempo de asumir plenamente esta responsabilidad. El 21 de julio de 1969 se escribió un suceso histórico. Por primera ocasión, un ser humano descendió y caminó por la Luna, nuestro satélite natural, culminando así un largo sueño. Neil Armstrong, casi sin creer lo que vivía, descendió del módulo espacial Eagle y se aventuró por el mar de la tranquilidad. Alrededor del mundo, personas de todas las nacionalidades escucharon directamente las transmisiones de los astronautas. Sin embargo, tiempo después, algunos rumores aseguraban que las transmisiones habían sido censuradas y que algunos segmentos de la transmisión nunca habrían salido al aire. Se decía que la señal original proveniente de la nave Apolo 11 era retransmitida algunos minutos después, una versión que no había sido confirmada. Recientemente, radioaficionados de Japón y de la ex Unión Soviética dieron a conocer algunos segmentos de la transmisión que aseguran fueron censurados por la NASA. Otras versiones afirman que desde el interior de la agencia espacial, científicos interesados habrían filtrado hasta los medios las transmisiones censuradas. En ellas se escucha claramente la voz de Neil Armstrong y se escucha su excitación. Habla de objetos desconocidos.
Por el otro lado, una voz que le ordena retirarse e ir por otra zona y que finalmente le exige que así lo haga. Aquí le presentamos la versión en inglés subtitulada para que usted escuche la emoción del astronauta. Hágalo con atención. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. What is it? You have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, it's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's a hollow. What the hell is that? Go Tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We call it off. Bravo Tango. Bravo Tango. Si esta evidencia es verdadera, quiere decir entonces que la NASA ha ocultado información de lo que los astronautas han visto en el espacio. Aquí observamos algunas fotografías que fueron obtenidas por las tripulaciones de las diferentes misiones Apolo a la Luna. Recordemos que muchos de ellos han dicho que frecuentemente vieron esas luces alrededor de la Luna y que en ocasiones los acompañaban en sus descensos al satélite natural y que incluso en otras ocasiones los acompañaban en sus viajes desde la Tierra. Juzgue usted las evidencias. Fotografías y películas extraordinarias si consideramos que se trata de material oficial de la NASA, obtenida por los mismos astronautas que viajaron en las misiones históricas. En algunos momentos los vemos incluso observando estas luces cerca de las naves. Evidencia de inteligencia extraterrestre. El cometa Hale-Bopp, que recientemente pasó cerca de la Tierra y que ha sido ya considerado uno de los más espectaculares en los últimos siglos, se dice que es acompañado por objetos de una gran dimensión, aunque estos no son visibles todo el tiempo. Algunos científicos aseguran que esto es real, mientras que otros dicen que se trata de errores de observación. Los ojos de millones de personas siguen muy de cerca al llamado cometa del siglo. Uno de ellos es el Dr. Lee Chargiel, científico que trabajó en la NASA durante 17 años con acceso a información ultra secreta. We have also, some of us, seen in the gravity well directly behind the comet another object. We believe that this object is by intelligent origin and was placed there as a beacon or a probe to send signals out to planets all the way along its trajectory. One of my colleagues received this message in the form of mathematical coordinates. What they were map lines for straight lines and circles. And when they were interpreted and put together, they made pictures. And these pictures identified who these creatures, these beings were, and part of the greeting for us. Most of the message we do not understand because there are pictures that we have never seen before. So we don't know what they mean. Not yet. But we hoped that maybe somebody else will understand it. So soon we're going to make public all of these images for people to see, to try and maybe tell us what they are.
This object that is following the Hale-Bopp, is it going to be seen from Earth? Are the astronomers around the world going to be able to witness this? I would hope that they do see it, and when they see it, they admit publicly that they have seen an object in the gravity well of the comet. Now, I don't believe that this object is visible all the time. It may be that when it turns on, it becomes visible, and when it turns off, it becomes translucent. We detected a second object entering the solar system on December 14th. On January 3rd, we detected a third object. It was our belief that in one of the pictograms, it indicated that 3 objects would be near the vicinity of Earth for the purpose of shielding this planet with some sound wave or something that would affect everyone on this planet. También le preguntamos al doctor Chargiel, uno de los constructores del telescopio Hubble, si era verdad que la NASA habría estado fotografiando ovnis en el espacio con este gran instrumento. There is evidence, and it has been made public in a very small way, that we have discovered other life-bearing planets. We believe that these planets have life. This information is being released in such a way to the public as not to scare people or to offend anybody. And when I say offend, I don't want to say it overtly, but I think maybe the people know who I mean, who we don't want to offend. There are people who have some very strong beliefs that are very, very old, and they don't want to disrupt those belief systems. But there is evidence that there is extraterrestrial life on planets not too far from Earth. And there is also evidence that there are beings that have come here already. Some of the reasons for their keeping this information away from the public is they believe it's for the safety of the public itself. And I agree with some of that. There is information that many people may not be prepared for. And when I say prepared, they may not be prepared by the government. But it's very possible these people have already been prepared by something else that doesn't come from this planet. Their preparation came from outside this world. And I believe that more and more people are beginning to awaken to some of this knowledge. And now we must all come together as a force to show that we are not crazy. We're not lunatics. We don't need to go into a crazy house. What we need to do is we need to join together as one family of people with no prejudice and no fear, as friends, and share this knowledge together. ¿Cuáles son las posibilidades de que en verdad existan evidencias inexplicables en torno al cometa del siglo, el Hale-Bopp? Le presentamos a usted fotografías donde se observa al cometa Hale-Bopp sin objetos cerca de él y otras donde algo parece estarlo siguiendo. La primera fotografía fue obtenida por la Universidad de Hawái. La segunda apareció en el Internet. Días después, la Universidad de Hawái hizo una denuncia pública en contra, dijeron, de esta falsificación. Hasta aquí estaríamos de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo a algunos televidentes, las fotografías del cometa que presentamos en nuestra emisión anterior eran diferentes. Así es que decidimos compararlas. En efecto, se observa un movimiento de algunas estrellas en ambas imágenes. Sin embargo, una posibilidad es que las fotografías tuvieran un tamaño diferente. Así es que realizamos un análisis más riguroso. Amplificamos el tamaño de la segunda fotografía con equipos especiales. Siguiendo como guía los 3 puntos luminosos en el centro, se empalmaron ambas imágenes y así se comparó el movimiento de las estrellas. En
En esta ocasión no se observa un movimiento aparente de los puntos luminosos entre ambas imágenes. La única diferencia visible es el punto que aparece en el centro de la segunda imagen, así como el resplandor del cometa, ya que en ambas es diferente. Por ello consideramos que la segunda fotografía es falsa, posiblemente una broma. De tal forma que la denuncia de la Universidad de Hawái parece tener fundamento. Es virtualmente imposible que la fotografía de un cometa que se acerca a la Tierra sea igual si es tomada desde dos puntos diferentes en nuestro planeta. Es importante señalar que hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia lo suficientemente clara como para considerar que algunos objetos siguen al cometa. Solo una fotografía no muy clara que fue presentada en Internet en octubre de 1996, así como las declaraciones del Dr. Lee Chargel, ex científico de la NASA, que asegura que estos objetos siguen al cometa. Al investigar al Dr. Chargel, encontramos que sí se encuentra en la lista de los nombres de los especialistas que construyeron el telescopio Hubble, y por ello lo consideramos una fuente respetable. En los Estados Unidos, la noticia de estos objetos que supuestamente siguen al cometa ha generado tal impacto que incluso se le ha relacionado con el trágico suicidio de 39 personas en San Diego hace algunos días. Y ello también resulta difícil de entender y de creer. Por ahora, resulta importante mantener la objetividad, la cordura y la mente abierta a cualquier posibilidad que pueda ser sustentada, pero solo con evidencias. Hasta el momento, la noticia de los objetos detrás del cometa no ha sido confirmada. El 3 de febrero de 1992, parecía que la historia de la mariposa monarca había llegado a su final. Ese día, vientos huracanados recorrieron los puntos más altos del eje neovolcánico, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Cuando concluyó el fenómeno atmosférico, más del 80% de las mariposas que habitaban los santuarios de los bosques de Michoacán y el Estado de México habían muerto. Hoy se encuentran a salvo y más protegidas que nunca. Pero, ¿cuál es esta historia de la mariposa tan llena de peligros? En 1937, el Dr. Fred Urquhart, científico canadiense, inició una investigación para conocer los secretos de un milagro de la naturaleza, la migración de la mariposa monarca. Durante el invierno, la mariposa desaparecía por completo en los Estados Unidos y Canadá. ¿A dónde se iba? Casi 40 años después, Urquhart pudo resolver el misterio. Después de marcarla y seguirla por décadas, descubrió que la mariposa emigraba a México, un vuelo de más de 5,000 kilómetros, hasta los santuarios en las montañas del eje neovolcánico. Todo ello fue divulgado por el National Geographic. Sin embargo, no se decía dónde se encontraban los santuarios. El equipo de investigación de Televisa que siguió a la mariposa tampoco quiso revelar dónde se situaban para tratar de proteger a las monarcas. Sin embargo, fue necesario descubrir la localización de los santuarios para tratar de detener la devastación que sufrían los bosques de la región. Solo el conocimiento público de esta maravilla podría evitar su final. Esto era lo que sucedía en 1982 alrededor de la mariposa. Buenos días. ¿Por qué cortó el paso? ¿Qué le importa? Ustedes cobran dinero por pasar aquí a la gente. ¿Por qué? ¿Qué le importa? Soy el dueño. Ustedes siguen explotando estos bosques, acabando con las mariposas. Son míos. ¿Eso le da derecho? Sí, me da derecho. Lo que quiera, en mi propiedad hago lo que yo quiera. Les cobro porque yo hice los caminos. Sí, yo les... Lo que sea. Están en propiedad privada. Lo que sea yo les cobro, están en propiedad privada. ¿Qué actitud? No le importa que esto lo sepa y lo conozca la gente. Que lo conozca la gente. Mejor sirve que no vienen. Que no vengan, sí. Órale, vámonos. ¿Por qué no?
Para que se conserven aquí las mariposas, para que no vengan. Si nosotros sabemos que siempre ustedes las han querido destruir, ¿de cuándo acá? Los camiones pasan cargados sobre de ellas, ustedes tiran árboles cargados repletos de mariposas, las hemos visto. Voy a decir una cosa, antes de que usted abra la boca, infórmese. Sí, pues estamos perfectamente informados, señor. No es cierto, usted está equivocado, no sabe cuándo llegan las mariposas y cuándo se van. ¿Con un arma? ¿Amenazando con un arma? Privada, estoy diciendo que se largue ya de aquí. La anarquía era evidente. Los caminos de terracería estaban plagados de cientos de miles de mariposas muertas, aplastadas por el paso de los vehículos. Un crimen que fue reportado una y otra vez. Por fortuna, las denuncias fueron escuchadas por las autoridades y especialmente por los campesinos y ejidatarios que comprendieron la importancia de preservar los santuarios. Hoy, la situación es distinta. La visita del turista benefician mucho a la comunidad de nuestro ejido porque muchas personas sirven de guías y los que tienen caballos pues los alquilan y eso les reditúa pues, un beneficio económico. Hemos estado siempre aquí dando recorridos, cuidando el bosque, porque precisamente por eso se ve así el bosque como está, porque digamos, hemos tratado de protegerlo. Aquí estamos para servirles a la hora que lleguen aquí a visitarnos. En estos momentos, las mariposas monarca ya vuelan hacia los Estados Unidos y el Canadá, el mayor número de mariposas que recuerden los habitantes de la región. Después de todo, de tantos peligros, la mariposa se encuentra a salvo.